Hola queridos alumnos, ¿cómo están? En este conversatorio vamos a hablar un poco de cómo llegar al jazz y el planteamiento es de la perspectiva del músico. Eh, Les voy a comentar cómo yo llegué eh, y bueno, les recuerdo suscribirse, darle like al contenido si les gusta, eh, compartirlo y comentar. Eh, bueno, fíjense, en primer lugar, comenzamos oyendo, oyendo la música de jazz. Es importante, así como oímos la música que está de moda, el jazz es una excelente opción. Ahora fíjense, en mi caso pasó en mi casa, mi madre que era músico y bueno, músico por afición, pero fue compositora y tenía, le encantaba, una gran melómana, tenía música de todo tipo. Y recuerdo que allá en Venezuela ella compró una colección que salió para celebrar los 400 años de Caracas. Y esa colección la hizo el maestro Aldemaro Romero. Eh, Esa colección de discos con unos libros. Muy buena porque ahí él reunió eh, expertos, historiadores, eh, poetas, músicos, mucha gente la reunió alrededor de esa colección. Y perdón que estoy un poco resfriado. Y bueno, en esa colección que se llamaba Círculo Musical, el, vamos a decir, el sello disquero, eran discos más los libros que venían incluidos ahí. Ahí habían unos exponentes de jazz, los principales. Y bueno, yo comencé a oír desde niño, comencé a oír esa música. Un tío mío también tenía discos así de jazz. Y, y bueno, fíjense, cuando entro en la adolescencia, que estoy en el liceo, que comienzo a oír salsa, habían unas piezas que uno le decía descarga. Y simplemente eso era jazz latino. Jazz latino. Era descargas de, por ejemplo, la orquesta de Machito, la orquesta de Mario Bauzá, y dentro de los discos de salsa habían algunas orquestas que hacían piezas instrumentales con descarga. Entonces, eso es jazz latino. Yo adquirí varios discos así y también rodeado de una gran cantidad de amigos que coleccionaban discos, los hermanos Maldonado, Jaime y Javier, eh, mi compadre Wilfredo Molina, eh, Bonnie Seijas, que tenía una colección de discos de sellos que no eran los que más se oían. Él le encantaba, tenía no sé, una lupa para buscar esos músicos que de repente no eran oídos o no lo ponían en las radios, por ejemplo. También el tema de oír radio, recuerdo de varias radios especializadas en ese tema y 95.5 creo que había una de Caracas y bueno, por ahí arranqué por esa cuestión. Después, cuando empiezo a tocar, yo me empiezo a hacer acordes. Fíjense, yo empecé a tocar algunos temas de rock que tenían acordes de jazz. Y eso no era común, eso lo usaban muy pocos músicos.
Por ejemplo, hacía una pieza que se llama Bajando por el Río, que hace un acorde de mi menor séptimo y pasa a la séptima. Y esa progresión que puede ser tan sencilla, dos acordes, la mayor parte de la pieza son dos acordes, pero tiene una sonoridad diferente. Si tú haces un mi menor normal, eso no suena bien. Luego recuerdo Peter Frampton. Peter Frampton hacía unos acordes en la pieza de jazz y por eso sonaba diferente. Entonces uno poco a poco va entrando en ese mundo. Cuando yo estaba en la universidad empecé a hacer en la guitarra, empecé a tocar bossa nova con un amigo, un colega que lamentablemente falleció, llamado Carlos Pulgar. Y con él aprendí los primeros acordes de, de esos bossa nova sencillos. Y, y bueno, eso me encantaba, ¿no? Ahí yo todavía no había empezado a estudiar música. Después, fíjense, esos amigos que nombré, también están los temas de las peñas. La peña es un lugar donde uno se reúne a una actividad. Y yo tuve la suerte de acudir a una peña que me invitó un vecino, que era el profesor Ramón Calimán, también un tremendo melómano, tenía más de 5.000 discos en su casa. Entre libros y discos ocupaba casi un apartamento completo y compró un apartamento al lado para poder tener esa cantidad de información. Y él me llevó donde el profesor José Rafael Acuña, eh, que también era tremendo coleccionista específicamente de jazz. Tendría algunos otros discos por ahí, pero era jazz. El profesor Calimán tenía salsa, tenía rock, tenía de todo, hasta música folclórica. Y era bien interesante oír música con él porque saltábamos el género que fuera sin problema. Y con el profesor José Rafael Acuña, cuando yo llego, que ellos eran personas un poco mayores que yo lo que estaba calladito oyendo música ahí buenísima, música que nunca había oído. Y entonces me empieza a hacer preguntas y entonces, mira, conoce la orquesta de Machito, sí, y Mario Bauzá, sí, y qué te gusta, qué otra cosa de jazz latino que tú creas. Bueno, yo tengo discos del grupo Iraquere, le dije yo era seguidor del grupo Iraquere en ese momento. Y también cuando el maestro Arturo Sandoval se va a Estados Unidos, yo fui siguiendo pues esa cantidad de discos que él hizo, el homenaje a Clifford Brown, después estaba otro disco, todos esos discos los tenía en CD ya, no recuerdo el otro disco, ya han pasado los años y tuve que regalarlo cuando me fui a Venezuela. El tema es que ahí empezamos, además de la peña, el profesor José Rafael Acuña llegó un momento que hizo un programa de jazz. Y bueno, eso fue un éxito. Lo hizo en la provincia, no lo hizo en Caracas. En Caracas habían varias radios que hacían jazz. Y él era muy conocido en el medio, porque de hecho, una vez ellos me regalaron la entrada a un concierto, de hecho me llevaron engañado, un concierto de Eddie Palmieri en el Poliedro, y cuando llegamos allá habían varios locutores de esas emisoras de jazz que estaban cubriendo el evento, y cuando lo vieron, bueno, todos lo saludaban como, casi no le rendían pleitesía, porque sabían que el hombre manejaba mucha información. Y a él le fue muy bien en la provincia porque él logró tener unos patrocinantes muy buenos. Él hacía un programa de 1 hora y se ganaba lo que no se ganaba como profesor. Entonces, fíjense, ahí pasaron cosas bien curiosas, ¿no? Cuando él tenía una enfermedad
que iba con un deterioro progresivo, y entonces él me pidió el favor de, perdón, de que lo ayudara con algunos programas. Y bueno, yo empecé a producir el programa, ¿no? Él lo seguía narrando, ¿no? Eh, pero la producción, la parte, yo le hice uno de jazz latino, que era lo que yo, mi área de conocimiento. Y recuerdo que en el tiempo apareció con un cheque. Eso yo no lo esperaba, porque yo lo hice de amistad, pues. Pero fíjense las cosas que pasan. Entonces me dijo, no, yo cobro por eso y bueno, lo más lógico es que te pagues por tu trabajo. Entonces, fíjense esa anécdota tan extraña, ¿no? Eh, Aprendí mucho ahí en esa peña con esos dos profesores, excelentes profesores. De hecho, ellos dos fueron mis tutores en un trabajo que yo hice en Historia de la Música en el Conservatorio de Aragua con la profesora Adriana Ríos. Lo hice sobre el jazz en Venezuela. O sea, lo hice sobre el jazz. Y abordé también la parte del jazz en Venezuela, que yo no tenía mucho material de eso, y ellos tenían bastante información. Entonces es un trabajo bastante completo. Y bueno, las personas que asistieron estaban muy complacidas, asistieron varios profesores y eso, y estaban muy complacidos con el contenido del trabajo. También debo nombrar que cuando yo empiezo a hacer un trabajo guitarrístico con el maestro Rubén Briceño, amigo mío y mi maestro, ahí empecé a estudiar full esos acordes distintos. Empezamos a abordar contenido de bossa nova, piezas, ya un repertorio completo, y eso me dio un crecimiento tremendo como músico. Mi amigo Oscar Martínez, que también compartíamos, oíamos música, y además de eso compartíamos un programa de radio que se hacía en el Colegio Universitario de Los Teques, pero como ahí no había señal, se transmitía ese programa por una radio comunitaria. Fíjense todo lo que trajo eso, ¿no? Y fíjense, les digo algo, en la educación formal no hay tanta información sobre eso. O sea, yo por ejemplo cuando vi armonía, vi algunas cosas que uno empezaba ahí como a sentir este, algún vestigio, alguna cosa, pero no exactamente lo que se aprende en otras universidades, por ejemplo en Estados Unidos, que abordan esa enseñanza directamente. Igual acá en Uruguay hay una carrera de tecnólogo en jazz que lo da la UTEC, pero en la formación normal a veces no hay eso. Yo recuerdo que yo muchos años estuve tratando de agarrar una clase de piano con el maestro Jerry Whale y no podía, primero porque las clases no eran tan asequibles monetariamente, y de paso tenía tanta gente en lista de espera que tal vez le podía decir a uno bueno, que se esperara tanto tiempo para hacer eso. Afortunadamente con la lectura yo fui llegando a algunos libros claves y pude aplicar eso tanto a la guitarra como al piano. Y bueno, la cuestión de hacer esa música, ¿verdad? Empezar a estudiar cómo abordaría yo el estudio. Comenzaría por lo más sencillo, a hacer piezas con séptimas, mayores y menores, hacer las progresiones básicas, los 2-5-1, mayor, menor. Eso lo he puesto yo en varios tutoriales, he explicado algunas progresiones que se hacen en el jazz, y hay un libro famoso de piezas que se llama The Real Book,
En ese libro están las piezas más famosas del jazz, está la partitura, sale la línea melódica y salen los acordes puestos en cifrado. O sea que el que lee pentagrama nada más y no lee cifrado, bueno, tiene que ponerse a estudiar. Que generalmente a veces no lo... hay personas, me he topado con eso, personas que tocan un concierto bien complicado y de repente en la parte del cifrado no es tan versado. Y bueno, son cosas que hay que ir unificando en la parte de la docencia musical, porque no podemos tener un lenguaje en un lado, un lenguaje en otro, o sea, hay que ir agregando más bien y lamentablemente ocurre eso. Después, bueno, ir metiendo una novena, ¿verdad? Ir entendiendo cómo se va armando esa armonía y después vienen tensiones más fuertes, como el acorde de 11, ¿verdad? Onceava, los acordes de 13, treceava, acordes cuartales, dónde aplicarlo, porque a veces aprendemos ejercicios de hacer cosas y dónde lo aplico. Y entonces no sabemos. Entonces podemos enriquecer un solo, por ejemplo, con esos acordes, también usándolo de comping en la mano izquierda, queda muy bien ese tipo de acordes. También hay libros bastante americanos que lamentablemente yo recuerdo donde yo vivía, donde se podía comprar libros de música, no había nada de eso. Habían libros tal vez de que si de Richard Clayderman, de cualquier otro libro de un repertorio sencillo para piano, pero no llegaban esos libros. Entonces a mí siempre me quedó la duda si era un problema de que a veces las distribuidoras de libros se casan con alguna determinada eh, casa, ¿verdad? Que vende artículos musicales. Eh, y en Caracas, por ejemplo, habían algunos libros, llegaban algunos libros, pero cuando uno de repente buscaba en una escuela de música, uno hay una cantidad de libros increíble, pero también donde uno más veía libros de ese tipo, paradójicamente, que yo me quedé loco una vez que fue en el CBA, que era un centro de aprendizaje de inglés. Y ahí vi libros que no los había visto en ningún lugar. Y entonces, claro, y también colecciones particulares de algún músico que viajaba o eso, que traía algún libro, pero eso lo tenía como un tesoro escondido. Eh, Fíjense, siempre es bueno ir escalando de a poco para ir entendiendo el lenguaje. No, uno no debe forzar estas cosas. Por ejemplo, no abusar tampoco de los elementos, que uno lo ve a veces, gente que abusa de los acordes cuartales por todos lados. Cuando uno está, yo pasé una etapa que estaba como loco, este, hablando de eso. Pero es como los condimentos, pues. Si yo a una sopa le pongo medio kilo de pimienta, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Verdad? O al café le pongo una tacita de café pequeña y le pongo 3 cucharadas de azúcar, es una locura. Entonces, de lo bueno poco. Entonces uno le va poniendo esas cositas ahí y como les digo, hay que ir aprendiendo a entrelazarlo con todos los otros recursos musicales, ¿verdad? Ver la música como un sistema integral y no estar separando. A veces podemos enriquecer, fíjense, el bolero se ha enriquecido de los acordes de jazz.
y, y también mucha música folclóricas, ¿ves? Como pasó en Brasil, el caso del bossa nova, la parte rítmica se mantuvo ahí y llegaron la armonía de jazz. En Venezuela pasó con la onda nueva, en Argentina con el maestro Piazzolla, en México también. Es un fenómeno que creo que sucedió en, en la mayor parte de Latinoamérica, pero en algunos lugares muy incipientes, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte en Venezuela con el maestro Aldemaro Romero, que no solamente él, sino que también hubo folcloristas que tomaron esos acordes y los llevaron a la armonía, como el maestro Luis Laguna, Henry Martínez, y entonces la música agarró otro nivel. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que quería conversarles, y bueno, sé que cada quien ha tenido sus propios pasos, ¿no? Hay gente que llegó a esto más temprano y bueno, qué bueno. La cosa es entenderlo y saber usarlo. Y, y entonces yo he tratado es eso, de cómo entenderlo. No había nombrado a mi maestro Miguel Astor, que maestro de composición, que también me abrió la cabeza con mucha información, mucha cosa, con cuestiones bien agresivas dentro de la música, muy avanzadas. Y, y bueno, me puse a hacer unos acordes, una cosa que yo decía, maestro, no me gusta cómo suena. Me dice, bueno, pero esa música, créate una escala y eso suena así, pues. Y entonces el jazz tiene algo de eso, que es una cosa única. Muchas veces la improvisación es algo que no se escribió, eso nació ahí y a lo mejor el hombre da un concierto la semana que viene y el solo va a ser totalmente diferente en la parte de improvisación. La armonía tal vez se mantiene, ¿no? Pero también ahí empiezan a jugar con otras cositas ahí, otros cambios armónicos, sustitutos tonales, esa cantidad de cosas que tiene el jazz que reúne y bueno, quienes llegan ahí, personas que han estudiado mucho. Yo soy un estudiante de jazz, no soy un jazzista. Me ha tocado hacer piezas de ese repertorio, acompañando, algunas veces me ha tocado hacer un solo, pero una cosa que esos grandes del jazz, bueno, esos son personas que se han dedicado totalmente a eso y porque han podido vivir de eso también. Eso es importante porque donde no valoran eso es como un esfuerzo perdido. Bueno, espero haber cumplido con, con la expectativa y recuerden suscribirse al canal, darle un like si les gustó el contenido eh, y bueno, compartirlo, me hacen comentarios y seguimos haciendo música juntos.